programa de hoy con la conferencia titulada Experiencia Estético-Literaria, Comprensión Lectora y Conciencia Crítica, a cargo del doctor Miguel Ángel Guamán Villavicencio, para que pida un fuerte aplauso. Bienvenido. El doctor Guamán es crítico literario y poeta, experto en análisis del discurso, docente principal a tiempo completo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado en literatura peruana y latinoamericana. Bueno, dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Guamán. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es muy grato estar acá con ustedes. Tengo muchos años dedicado a la tarea de conversar, dialogar con los docentes del Perú sobre el tema de la formación literaria, la formación educativa. He dado muchas conferencias en diferentes partes del Perú, sobre todo en provincias, en Chiclayo, Trujillo, Arequipa, en fin. Para mí es grato poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema. Tenemos que partir, evidentemente, de algunas ideas básicas, para después centrarnos en 5 puntos que me van a ser los puntos centrales de mi exposición y que irán apareciendo en las diapositivas. Vengo al Instituto Cultural Peruano Norteamericano después de muchos años. Yo estudié acá inglés cuando era solo la casa, y la avenida de Arequipa era una avenida residencial, no había ni micros, y ahora me encuentro con un edificio de 10 pisos. Es decir, ha cambiado, como todo el Perú y toda la cultura actual, radicalmente. Efectivamente, vivimos pues sin duda en una época de grandes transformaciones, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha gente que se inquieta de eso porque no comprende bien lo que está pasando, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes, en Lima, a veces uno caminaba por la calle y de repente había un personaje medio raro que se ponía a gritar, a hablar, y tú te asustabas y era un loquito que caminaba por la calle, ¿no? Efectivamente, pues, antes había lo que podemos llamar 30 años atrás, recién empezaron los cambios, y obviamente, hace poco realmente, estamos en pleno curso de una transformación extraordinaria que es la revolución informático-digital, que ha cambiado la forma de vivir, la forma de relacionarnos. Obviamente, las cosas hace 30 años eran muy diferentes. Por ejemplo, obviamente, estos loquitos que hablaban solos en la calle, ¿no?, que te asustabas tú, ahora resulta que se han difundido. Ahora, en el 2018 tenemos un montón de loquitos que se ponen a hablar solos y no te llaman la atención. ¿Por qué? Porque están hablando por tu celular. En el 90 lo hubieran mandado a la carrera, pero acá ya entienden que todo el mundo hace eso, ¿no es cierto? Definitivamente eso es así porque ahora vivimos como en este lujo, en una época donde todo el mundo se relaciona con su aparato celular y no entre nosotros, ¿no es cierto? Lo cual ya es un problema. Antes de hacer una actividad más básica, sacar plata del banco, ir a comprar algo en una farmacia, ¿no?, etc., cualquier trámite implicaba, en 1990, esto, ¿no es cierto? Cola Perú, cola para todo el mundo. Para todo nuevo sitio que ibas, había que hacer cola, ¿correcto? Obviamente, la revolución informático-digital ha cambiado todo. Y hoy día, es decir, estamos en el 2018 y las cosas, precisamente por esta revolución tecnológica, informática y digital, ahora se hace todo por celular. Inclusive ya no tienes que moverte, ¿no es cierto? Es decir, incluso hay anuncios curiosos, ¿no?, como este anuncio de acá, es bien interesante, ¿no? Ya la gente va a comprar sacando la mano de su laptop, ¿no es cierto? Es decir, compras virtuales, ¿correcto? ¿No es cierto? Puedes comprar lo que quieras, ¿ah? Te ofrecen de todo, ¿no? Desde helados hasta, ¿qué te digo yo?, una aventura de En la práctica está cambiando la tecnología de nuestra manera de vivir, ¿cierto? Y al mismo tiempo, también ha cambiado algo muy importante en la vida de los seres humanos, que es la educación, ¿no? Ya en el 95, siglo pasado, la UNESCO, de acuerdo a sus documentos, hablaba de ese proceso en curso que iba a transformar sobre todo la educación en todos los niveles, ¿correcto?
Es decir, antes para educarnos, ¿no? ¿Qué cosa era lo que había que hacer? Ir a un sitio especial para encontrar la información, las bibliotecas, ¿no es cierto? Los centros de información, correcto. Hoy en día, ¿cómo accedemos a la información? Básicamente con Google, ¿no es cierto? Es decir, ahora la información aparece por todo lado en el lugar que menos lo esperas, ¿no? La gente accede a información en su trabajo, en el bus, ¿no? Hasta en el baño accede a información. Porque desde internet encuentra lo que gusta, ¿no es cierto? De hecho, acá tenemos algo que ustedes, algunos, muchos jóvenes, sobre todo los que nos están mirando, nunca han visto, y les voy a presentar, oh sorpresa, como mis hijos cuando miraron estos primeros objetos. Por ejemplo, este de acá. Ah, ¿qué es eso, papá? Dije, hijita, había traído la máquina antigua de la casa de mi madre, lo había puesto ahí en mi escritorio, y lo miraba, papá, ¿qué es? Una máquina de escribir. ¿Así? ¿Y para qué sirve? Para escribir, pues. Ah, y la miraban, le daban vueltas y me preguntaron, ¿y el mouse? No, hijita, no hay mouse, ahí escribes con los dedos. Pero también hay otras cosas simples que los aparatitos estos nos han hecho olvidar a mucha gente que no conoce, nunca ha visto. Les voy a presentar otro artefacto interesante. El teléfono. Ese es de una antigüedad, ¿no? Incluso ahora ya la gente no usa teléfono, solo celular, ¿no sé? Y antes había en provincias esos teléfonos que tú tenías que cargar, aló, y te decía, ¿y tú quién eres? ¿Quién te contestaba? La operadora que conocía a todas las familias, dice, no, yo soy hijo de tú eres hijo de Ofelia, ¿y dónde eres? ¿Y con quién quieres hablar? Con mi tía, te paso. Sabía vida y milagros. Pero la gente no conoce esos aparatos, ¿no? Ya no existe, ¿no? Les voy a presentar un nuevo aparato también que la gente ha olvidado últimamente, ¿no? Sobre todo los profesores. Estos aparatos, un poco obsoletos para alguna gente, están en un sitio especial que se llama biblioteca, ¿no? Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para entender que hay varias posturas respecto a este proceso de gran transformación de la vida que se inició hace 30 años y que sigue en curso, ¿no es cierto? Las respuestas son parecidas. Hay quienes se adscriben a ese gran cambio, ¿no? Y lo celebran, ¿no? Son los primeros, ¿no? Es aquellos que podemos decir ahora, pues son cibernautas, ¿no? Entran permanentemente, no pueden vivir sin entrar a internet, ¿no? Su celular tiene más valor que su novia, su enamorada, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? En oposición están los que más bien son críticos apocalípticos, dicen esto nos va a destrozar, está destrozando a los jóvenes, a la lectura, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y encuentran 1001 razones que reiteran cuando se dio otros cambios en la cultura y en la sociedad humana. La aparición, por ejemplo, de la televisión. En realidad, al margen de la postura radical de uno u otro lado, lo que es conveniente reconocer es que este proceso no se va a detener, ¿no es cierto? Es imposible detener. Los aparatitos cada vez van a ser más pequeños, más potentes, con capacidades casi mágicas, ¿correcto? Entonces, lo justo es evaluar ninguno de los extremos, sino ver qué es lo positivo y tratar de inventar lo negativo, ¿correcto? Y eso lo tienen que hacer sobre todo ¿quiénes? Los profesores, ¿no es cierto? Este es un proceso que nos involucra a todos, en todos los niveles, y que muchas veces no tomamos conciencia y somos primeros en juzgar a los estudiantes y no nos damos cuenta que hay muchos jóvenes que han nacido en esta cultura. ¿Me explico, no es cierto? Y no nos damos cuenta que tenemos que participar de esa cultura para poder interactuar. ¿Me explico, no es cierto? Participar no quiere decir que tú te creas todo lo que te dice la publicidad, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy una persona que me he formado en la tradición del libro, de la lectura, del humanismo, pero yo hoy en día, en el presente, de lo que yo leo, hay casi un 40% que es virtual.
¿Me explico? Son revistas, etcétera, que tengo que leer porque si no, no estaría actualizado. ¿Me explico, no? Pero los jóvenes tienen una proporción inversa. 70 u 80% de su información es básicamente por internet. ¿Me explico? Y pocas veces tienen la cultura que nosotros teníamos. Entonces, la primera constatación que hay que tener presente es: no podemos ocultar la realidad. ¿Me explico? Tenemos que conocer ese tipo de experiencia, manejarla y trabajarla pues en función de nuestros objetivos. Desde esa perspectiva, a mí me interesa particularmente precisar, ¿no?, algunas ideas que para mí determinan la educación del siglo XXI. ¿Me explico? Y que desde la perspectiva de las humanidades es necesario precisar para dar instrumentos a los docentes en su trabajo cotidiano. ¿Me explico? Por eso voy a desarrollar 5 puntos y a partir de ellos explicaré al final por qué es tan importante hoy en día la formación estético-literaria, la formación artística en la educación de los jóvenes. Lamentablemente vivimos una época, algunos denominan a esa época la cultura del espectáculo, ¿no es cierto?, donde la gente lo que busca es divertirse, entretenerse y no pensar, ¿no? Y sin embargo, esta cultura del espectáculo ataca permanentemente la práctica histórica, culturalmente ligada al nacimiento de la humanidad, que es la práctica artístico-literaria. No hay sociedad ni cultura en la historia de la humanidad que no tenga arte y literatura. Y si fuera una cosa sin importancia, ¿por qué continúa y no ha desaparecido? ¿No es cierto? Porque como hay muchos estudiosos hoy en día en el campo, no de las humanidades, de las ciencias cognitivas, por ejemplo, el pensamiento de la mente, se descubre que tiene una función evolutiva muy importante. Les recomiendo que simplemente pongan en internet, en YouTube, ¿no?, la palabra Jorge Volpi, que es el autor, ¿no?, y la frase clave, que es el título, ¿no?, de su libro, que también lo encuentran en librería, que se llama Leer la mente. Y van a ver un pequeño video de unos 20 minutos, donde a partir del descubrimiento de lo que se llama las neuronas espejo, este filósofo y novelista, que trabaja en un equipo de científicos de la mente, de la neurociencia, muestra la importancia que tiene este tipo de neuronas para la evolución de la humanidad, porque es esas neuronas que imaginan e imitan la que dan al hombre, al ser humano, la capacidad de hacer ficciones, es decir, dar un salto más allá de su entorno para imaginar entornos nuevos. ¿Me explico? ¿No es cierto? Y eso es lo que nos hace a los seres humanos, diferente de los primates de esta época y de antes, ¿no es cierto? Aunque lamentablemente la educación a veces se entiende como domesticación y no como formación integral. Entonces, voy a intentar sintetizar un poco por qué es tan importante la formación estético-literaria y debería regresar como curso autónomo, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, en los países que sacan muy buenos resultados en las pruebas de PISA, como por ejemplo Finlandia, ¿no? Si la escuela simplemente lograra que el joven aprendiera a leer y comprender y formular sus ideas, ¿no es cierto?, sería suficiente, como veremos más adelante, porque es una nueva época educativa. Entonces vamos a empezar por una primera idea que me parece fundamental y que creo que vamos a tratar de reflexionar conjuntamente, ¿no es cierto? ¿Pueden descubrir el error? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya. A ver, ¿descubrieron el error anterior? ¿No? ¿Cuál es? Distinto tamaño de no es. Vamos a hacer otra oportunidad, ¿eh? Ahora 5 segundos, ¿ah? ¿Otra vez? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, a ver, ¿cuál es el error? Efectivamente. ¿Por qué es que cuando uno
regresemos, lee, normalmente, ¿qué te llama la atención? Los colores de los números. Y quieres ver si falta alguno. Y no te das cuenta que, como se acaban de dar cuenta recién algunos, se repite L. ¿Qué es esto? Esta es la lectura que la mayoría de jóvenes hacen, ¿no? Que no es una lectura donde tú entiendes de qué se trata, sino es una lectura interactiva. ¿Me explico, no es cierto? Es contacto-respuesta, ¿correcto, no? Es esa que sacan los chiquillos con sus selfies y sus WhatsApp, ¿no? Oye, fíjate cómo estoy, mira, me comí un ceviche. ¡Ay, qué rico que está! Es ese tipo de lectura, ¿no? Pero ese tipo de lectura no es la que nos interesa, sino esta de acá. A ver, ¿se entiende lo que dice ahí o no? ¿Quién me lo explica? ¿Qué quiere decir? Ahí dice, el problema de nuestros líderes es que solo se quedan en los principios. Digamos que ustedes rápidamente se dan cuenta que si tú te basas simplemente en las palabritas, no encuentras el verdadero sentido. El sentido es irónico, ¿no es cierto? El sentido que tiene es, lamentablemente muchos líderes oportunistamente prometen, ¿no? Dicen sus principios y cuando llegan al gobierno hacen lo contrario. No tengo que mencionar un ejemplo porque ya lo conocen. Correcto, ¿no es cierto? Entonces esto nos permite precisar algo fundamental, que es la primera idea que hay que esclarecer, que a veces se confunde, ¿no? Es decir, la diferente lectura que plantean estas dos prácticas. ¿Me explico, no es cierto? Por un lado, tenemos lo que sería la lectura interactiva y por otro lado, la lectura comprensiva. ¿Me explico, no es cierto? La educación tiene que orientarse hacia una lectura comprensiva, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los estudiantes aprueban porque lo único que aprenden es a repetir lo que el profesor les está pidiendo. ¿Me explico, no es cierto? O aprenden a dar exámenes, que no es lo mismo que pensar, ¿no es cierto? Incluso hay colegios ya hasta nidos que te prepara para la universidad, están pensando que va a postular. Y es una cosa increíble, ¿no? Y si uno analiza rápidamente, la lectura interactiva es muy distinta, porque la lectura interactiva fundamentalmente responde, ¿no?, al registro de información y al contacto interpersonal que los medios hoy en día electrónicos facilitan al máximo. ¿Correcto, no es cierto? Tanto te facilita que lo que haces tú es hasta que en algunos celulares, hasta te dice lo que vas a poner, ¿no? Y a veces tienes problemas porque te mete otra palabra cuando tú querías decir otra, ¿no? ¿Te dan cuenta, no? Y los jóvenes saben, pues son duchos rápidos en eso, ¿correcto? Pero para ellos, ¿qué cosa es la educación en el colegio? Es algo distinto, aburrido, porque lo que te piden es que repitas lo que ya se sabe. ¿Me explico, no es cierto? Porque los profesores que son los que realmente marcan son los que te enseñan a pensar, ¿cierto? A reflexionar. Y eso es mucho, eso cansa, pues, mejor, así nomás, ¿no? Lamentablemente hay que decirlos, tenemos muchos maestros que han dejado su vocación y están más preocupados por sacar los certificados de sus nuevos cursos en lugar de conocer lo que está pasando, ¿no es cierto? Y eso es algo que obviamente es perjudicial. En cambio, la lectura comprensiva nos plantea algo muy importante. Responde al proceso de razonamiento y comprensión que debe tener toda persona sobre diferentes entornos y problemas. ¿Correcto? Claro, el asunto es que hoy en día la crisis de la educación convierte la educación en todos los niveles fundamentalmente en una educación orientada hacia repetir la información, ¿no es cierto? La lectura de libros ha perdido interés porque si tú quieres saber la información, la vas a encontrar resumida, sintetizada a través de estos textos, ¿no es cierto? Hay muchos jóvenes que su manera de hacer la tarea es entrar a internet y copiar todo lo que encuentran. Y a veces no son solo los estudiantes de colegio, a veces hasta los candidatos a presidente también hacen lo mismo, ¿no? Como ustedes saben, ¿sí? Entonces,
el gran problema que tenemos hoy en día en el Perú es que la educación se ha vuelto mediocre. ¿Cierto? Es una situación muy patente. Yo estudié en primaria en un colegio particular y en secundaria en un colegio nacional. Y al colegio nacional, el primer colegio nacional de la República, el Colegio Guadalupe, tenía más infraestructura que el colegio privado, en todo sentido, en ómnibus, piscina, tenía comedor, biblioteca, estadio, todo. La única diferencia era que no eran 20 compañeros de clase, sino más de 50. Pero mis profesores, la gran mayoría eran profesores de San Marcos. Entonces, ¿qué era? Estoy hablando, yo acabé el año 70. ¿Qué cosa era el colegio de prestigio, el Colegio Nacional? ¿Me explico? Y muchas generaciones se han formado así. ¿Qué pasó? Que en 30 años todo se fue al tacho. ¿Ah? Hoy día la diferencia que hay entre un colegio privado que cobra 3.000, 4.000 soles y el Colegio Nacional de mayor prestigio es abismal. Antes la docencia de colegio, mi familia, toda mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanas, tengo un montón de familia yo en el magisterio, ¿no? Hasta ahora. Yo digo que tengo tantos familiares que yo solo puedo organizar una huelga de SUTEP. Era una profesión, pues, con un nivel, un respeto, ¿no? ¿Sí o no? Esta es la realidad, la educación ha ido en crisis, ¿no? Y el origen de todo esto, lamentablemente, tiene que ver con que la excusa es la falta de condiciones, pero eso no es verdad. Lo que falta es una mirada diferente de la educación. ¿Me explico? La educación tiene que formarse a las personas integralmente. La verdadera crisis de la educación peruana no aparece en los datos de las pruebas PISA, aparece en el sentido común de los padres de familia. Cuando le dice, hijito, tienes que estudiar algo que te dé plata, pues, ¿no? Yo no te voy a mantener, ¿no? En otras palabras, le está diciendo que dedícate al narcotráfico, al sicariato, le está diciendo que gane plata. No le dice, hijo, realízate como persona, sé feliz, eso es lo que yo quisiera, ¿no es cierto? Entonces, ese sentido común de los padres se expresa la crisis de la educación, ¿correcto? ¿No? La educación debe ser algo integral para hacer mejores seres humanos, ciudadanos, cooperativos y solidarios, ¿correcto? Desde esa perspectiva, señalar la diferencia entre la formación orientada, pues obviamente, hacia una lectura comprensiva, que el joven aprenda a pensar, es fundamental. En Finlandia, por ejemplo, uno de los defectos que tiene nuestra educación es que todo es burocrático. Hay que dar N papeles, actas, oye, hasta para ir al baño tiene que tener un papel. Si hubiera un campeonato mundial sobre cuántos papeles tiene que llenar el profesor en el mundo, los peruanos ganamos por goleada. En otras partes no es así. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente tiene que moldear el pensamiento y la actitud del joven para que le interese aprender. ¿Me explico, no sé? Que aprenda a leer, a razonar. ¿Correcto, no? Y como veremos más adelante, la lectura literaria es fundamental en eso. ¿Me explico, no sé? Hoy día la gente dice, ¿para qué vas a estudiar eso? Yo tengo, todos los chicos que entran a literatura son funcionales a sus deseos y no lo que le dice la gente. Papá, ingresé a San Marcos, ¡ay, feliz! ¿Y a dónde entraste? A literatura. Oh. ¿Y qué cosa ha salido de ahí? Jóvenes talentosos. Porque cuando haces lo que te gusta, ¿no? Como dice la filosofía de los taxistas, ¿no? Esfuerzo es éxito. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, si haces lo que no te gusta, vas a tener un profesional frustrado, como hay ahorita. Muchos titulados y poco profesionales, ¿correcto? Eso nos lleva a la segunda idea que a mí me parece importante señalar, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Dicen, ay, la crisis, estos jóvenes no leen, no escriben, son una desgracia. Yo me pregunto, ¿y los profesores leen, escriben? Muchas veces no leen ni el periódico y lo único que ven es televisión contra el fútbol. Ese es un problema. Pero además la evaluación que tienen del joven es errónea.
No hay crisis de la lectura, no hay crisis de la lectura, no hay crisis, más bien es al revés. Nunca se ha leído tanto ni se ha escrito tanto. ¿Sí o no? Paran escribiendo todo el tiempo ahí, ¿o no? ¿Ah? Son unos maestros en eso. Yo aprendo de mis hijos, ¿no? Pequeños. Me dicen, no, papá, eso no es así. Yo tengo que obedecer porque... Pero hay que diferenciar, pues, ¿qué tipo de escritura es esa? ¿Será la misma que esta? No, no es cierto. Es decir, estamos ante una evidencia. La diferencia entre dos tipos de escritura, ¿no es cierto? Una que podemos calificar como la escritura electrónica, ¿no es cierto? Que ha dado estos medios electrónicos, facilitan cada vez más, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita, escuchando un poco a la colega anteriormente, hay un programita que tú hablas, te graba tu voz, el celular, y lo pasa a escritura. Sí, de verdad. Con signo de puntuación, ¿eh? Claro, porque en el WhatsApp, en los Facebook, ellos ponen error, pero no es grave porque está la imagen y todas otras cosas, ¿no es cierto? Pero un texto escrito, ¿no es cierto?, tiene que estar bien puesto. O sea, no es que no escriban, claro, pero está escribiendo otra cosa, ¿no es cierto? Y a veces los profesores no se dan cuenta que son dos prácticas distintas, que no tienen por qué oponerse. Tú tienes que basarte en eso para formarlo. ¿Entiendes? Yo he dicho en varias conferencias, enseñar normas gramaticales ortográficas o enseñar a producir textos. Producir textos. Su competencia les va a ayudar a entender lo otro, pero memorísticamente nada, no les importa. No necesitan tampoco. ¿Me explico?